Ya estoy perdóname, ya estoy a transmitir. Ya está transmitiendo, Adelante, Diego, ingeniero. puedes empezar. Go ahead. Muchas gracias. Antes de más, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos y un saludo aquí de Portugal para todos y esperen que les guste la presentación sobre este tema. Yo voy a hablar un poco sobre sistemas de iluminación artificial para césped y los adelantos tecnológicos actuales que existen y en que nosotros estamos a trabajar para presentar para mejora de céspedes naturales en distintos tipos de aplicación, en especial para campos de fútbol en las más distintas áreas geográficas del mundo. Empezamos con el tema de la fisiología de las plantas y sus necesidades lumínicas. Básicamente para que nosotros entendamos qué tipo de necesidades tienen las plantas del punto de vista lumínico y otros para podermos desarrollar e implementar un sistema de iluminación artificial específicamente y que crezcan de forma sana para un buen césped natural para aplicaciones deportivas de alta calidad. Entonces, los factores ambientales más importantes son la luz, la agua, el suelo y, claro, la temperatura ambiente. Todos estos en conjunto son determinantes para que se pueda tener un césped de muy buena calidad. La agua, el suelo y la temperatura o las condiciones ambientes son muy importantes, pero hay un tema que es la luz, sobre la cual vamos a hablar hoy, os voy a hablar hoy, que representa, para que tenga una idea, 95% de las necesidades de una planta energéticas. Hablo de energía. Para que podamos entender entonces un poco de la fisiología de una planta y hablamos de césped, el césped es básicamente una gramínea, es una planta gramínea que tiene una parte aérea y una parte radicular. La parte aérea normalmente no tiene las semillas o no se llega a la posición a la fase de las semillas porque se hace el corte del césped antes que llegue a ese punto. Entonces, en condiciones normales, nosotros lo que tenemos en condiciones reales es una planta que tiene la parte radicular y la parte aérea, pero sin la parte de flor y semilla, solamente básicamente crecimiento vegetativo. ¿Cuáles son los aspectos centrales de un césped de alta competición? Centrando entonces las plantas, nosotros lo que necesitamos es una buena densidad, entonces para eso tenemos que tener plantas más fuertes, hojas más gruesas y más plantas por metro cuadrado. Necesitamos de una buena amortiguación para que no sea tan duro el suelo, no sea tan duro el piso. Y para eso necesitamos también plantas con tallos más fuertes y hojas más fuertes que puedan hacer el amortiguamiento del pisoteo. Resistencia a tracción, claro, porque en un juego de fútbol, cuando los jugadores se movimentan en el campo, muchas veces saltan trozos de césped y por la tracción. Entonces es muy importante que se tenga una buena resistencia a tracción a través de más y mejores raíces. Y claro, una color verde más fuerte y uniforme, que sea tendencialmente más oscura para que se tenga una buena calidad visual del césped, también muy importante para las transmisiones televisivas y no solamente para las personas que están en el campo y los jugadores y todos los que están dentro del estadio, pero fundamentalmente para la transmisión televisiva, para que se tenga una buena calidad de imagen y una visión perfecta del terreno de juego y claro, con el corte del césped se
crean muy buenas condiciones de líneas y de cuadrados, de juegos de corte para garantizar una perfecta imagen y calidad de transmisión. Um, ahora, ahora hablamos un poco sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso central en el crecimiento de la planta. ¿Por qué? Porque es el proceso químico que permite a que convertir la luz, la energía lumínica en azúcares. Azúcares esos que la planta va a utilizar para su crecimiento. Entonces, la fotosíntesis a través de las células de clorofila lo que hace es recibir la luz y convertirla en azúcares en las hojas. Cuando la planta por la noche, cuando básicamente ya no hay luz, la planta cambia, mueve los azúcares para las raíces con un proceso que se llama de translocación, transporte de azúcares a las raíces, a donde se va a generar todo el proceso químico que permite crecimiento de las plantas y las raíces de la planta. Y claro, con todas las trocas, los cambios de gases y absorción de agua, emisión de oxígeno y absorción de CO2. Ahora, para que nosotros tengamos un proceso de fotosíntesis, nosotros, claro, como he dicho, necesitamos de luz. Como he dicho al principio, en la primera presentación, la luz representa básicamente el 95% de las necesidades energéticas, entonces tiene un papel central. Ahora, claro, que ni toda la luz es utilizada por las plantas para el proceso de fotosíntesis y procesos secundarios. Básicamente las plantas son como los seres humanos y los seres vivos en general y utilizan la luz que utilizan para su crecimiento es básicamente la luz visible. Que va desde los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Utilizan también algunos componentes de luz que no es visible hasta los 800 nanómetros y un poco más para abajo también los ultravioletas, pero ya son rangos de longitud de onda secundarios para otro tipo de procesos. Más importante en las longitudes de onda de los infrarrojos do que en los ultravioletas, pero los utilizan también como procesos secundarios. Todo lo que esté fuera de este rango de de este rango de longitudes de onda ya pueden ser agresivos y van a ser agresivos para las plantas, como los infrarrojos de muy baja, de muy alta longitud, de banda larga, como los ultravioletas de banda muy estrecha, especialmente los UVs y claro, los UVCs que son ya para esterilización, ¿vale? Entonces, centrándonos en la parte de luz visible, lo que nosotros vemos es lo que esta imagen enseña es a dónde está básicamente el espectro de absorción de la clorofila y de los carotenoides. Estos son los procesos. La clorofila, las células de clorofila tienen el espectro de absorción en línea con los azules y en línea con los amarillos rojos. Están más o menos centradas la clorofila A en 430 nanómetros en los azules y 660 nanómetros en los rojos y la clorofila B un poco más arriba y abajo en 450 nanómetros y 640 nanómetros. Hay un desfase de longitudes de onda, pero básicamente están sobrepuestas. Después hay los carotenoides, que es un proceso secundario de captación de luz para el proceso de fotosíntesis. Está centrado más o menos en los 470 nanómetros. El proceso principal se hace con las clorofilas A y B. Entonces, la cuestión es
la energía que la planta necesita para trabajar está sobre todo entre los 400 y los 700 nanómetros, que se llama de zona PA habitualmente, la zona activa de la planta. Y lo que este espectro de absorción nos enseña es que ni todo la zona PAR es utilizada para la fotosíntesis, la generación, captación de luz y conversión en energía, en azúcares. Entonces, ¿qué pasa? Que una parte de las componentes de luz no son aprovechables para este proceso. Claro que se utilizan en otros procesos secundarios y de la planta, pero en condiciones normales la gran cantidad de energía tiene que estar en la zona de los azules y los rojos, porque solamente 4 a 5% de la luz absorbida por la planta es necesaria en la zona de los amarillos y de los verdes para sus procesos, otros procesos. Esta cantidad de luz normalmente en condiciones normales se obtiene directamente de la luz solar, entonces no hay ningún problema porque todo lo que sea en zonas de amarillos y verdes se obtiene directamente, por muy poca que que sea la exposición, se obtiene directamente de la luz solar sin necesidad de medios suplementarios. Por ejemplo, hablando de medios suplementarios como iluminación artificial, tenemos aquí dos ejemplos típicos de tecnología, una de vapor de sodio de alta presión y uno de LED. Un ejemplo de referencia de LED solamente con azules y rojos para que se vea dónde están posicionados el espectro emitido. Lo que se ve, por ejemplo, en el vapor de sodio es que está sobrepuesto en los espectros de absorción de clorofila y la emisión de cada una de las lámparas para que se vea a dónde está, cuál va a ser la eficiencia. Entonces, una solución de sodio tiene mucha potencia, como es normal y conocido por todos, en la zona de los amarillos y rojos, naranjas. Entonces está fuera del espectro de absorción de las clorofilas A y B, básicamente. Tiene muy poca potencia en azules y casi toda y alguna potencia en los rojos y far red. Los LED, un ejemplo tipo, tienen casi toda la potencia centrada en este caso en los azules y rojos y están sobrepuestos con los espectros de absorción de las clorofilas B y A. Los azules en la clorofila B y los rojos en la clorofila A. Entonces, una solución LED está más centrada con el espectro de absorción de las clorofilas y va a ser siempre más eficiente en términos espectrales. Ahora, hasta ahora hablamos sobre la calidad de luz. Entonces, la calidad de la luz que estamos a recibir, sea de la luz natural, sea de la luz artificial. Y la otra parte es la cantidad de luz. Las dos cosas están siempre a trabajar en conjunto y son indisociables. Entonces, hablando de cantidad de luz, la cantidad de luz controla el ritmo circadiano de las plantas, que tiene que ver con el movimiento de las hojas, crecimiento, germinación, intercambio estomático y gaseoso, etc. Este ritmo circadiano es como todos los seres vivos, es como se controla el ritmo diario de 24 horas en función del sol, básicamente. Entonces, porque claro, todos los seres vivos están adaptados a la vida natural, a la luz solar, y este ritmo circadiano es como para las plantas, para nosotros el ritmo del día. Y las plantas gestionan todos sus procesos en función del ritmo circadiano. Entonces, este es muy importante que se mantenga, que se tenga controlado para que las plantas puedan trabajar de forma natural y más optimizada y sana posible. Por otro lado, el fotoperiodo tiene que ver con el periodo en que tenemos luz y al revés, el periodo en que no tenemos luz. El fotoperiodo es muy importante porque para que la planta sepa en qué periodos va a tener luz, y ese periodo es muy importante que se haga el control
para que esté adecuado al fotoperiodo de cada una de las tipologías o de cada uno de los tipos de plantas. Básicamente tiene que ver como los seres vivos, la duración del día y de noche, ¿vale? Hay plantas que necesitan de más luz, de fotoperiodos más grandes, y otras que necesitan de fotoperiodos más pequeños en función de su evolución natural en las condiciones a donde normalmente están. Si son plantas de más al norte, con una latitud más al norte, o una latitud más al centro, entonces más en el Ecuador, en la zona del Ecuador. Efecto del fotoperiodo y cantidad de luz en cambios físicos y fisiológicos de un césped, ¿vale? Sometido a sombra. Físicos, cuando nosotros tenemos poca cantidad de luz, tenemos una reducción de la poda, una cutícula más fina, una epidermis más fina, hojas más delgadas, hojas más estrechas, una masa radicular reducida, las raíces no crecen tanto y menos estomas. En términos bioquímicos, tenemos una reducción de pigmentos, entonces se reduce la cantidad de clorofila en las hojas, incremento del ácido gibberélico, disminución de la transpiración, que va a permitir que la planta regule la cantidad de agua, y carbohidratos reducidos. En el césped tenemos una reducción de rigidez, densidad disminuida, disminución de la tolerancia al tráfico, tiene que ver con la resistencia al pisoteo, y aumento de manchas foliares, de colores, ¿vale? Todos estos efectos son efectos naturales de reducida cantidad de luz y cuando reducimos el fotoperiodo. Entonces, básicamente, cuando no respetamos el fotoperiodo de la planta específica y la cantidad de luz que ella necesita dentro de ese fotoperiodo. Los efectos son muy negativos cuando empezamos a bajar tanto las horas de utilización como la cantidad de luz dentro de esas horas. Efectos de resistencia de los distintos tipos de plantas al efecto sombra, que es cuál es la resistencia de algunos tipos de plantas, en este caso de gramíneas, temporada fría y también para climas cálidos, al efecto de sombra. Lo que podemos ver, los más comunes son la Perennial Ryegrass y la Kentucky Bluegrass. Estas plantas son de temporada fría, entonces son plantas que son muy resistentes a climas fríos, y por eso mismo, como normalmente en condiciones normales no tienen mucha luz, porque son zonas más al norte o más al sur, en el hemisferio sur, son plantas que tienen menos o muy poco resistencia al efecto sombra. Entonces, cuando tenemos efecto sombra en un campo de fútbol, nosotros vamos a tener un efecto muy agresivo sobre la planta, porque están muy poco adaptadas a efecto sombra. Necesitan del máximo de luz posible durante el máximo de horas posible, porque no están acostumbradas a tener muchas horas de luz y no se puede reducir mucho. Que tenemos, que podemos ver el fotoperiodo y cantidad de luz desde el punto de vista del DLI, de la cantidad de energía. Lo que vemos es que la mayoría de las especies se ven afectadas negativamente con muy pocas horas de utilización. Entonces, en un caso concreto como la Ryegrass perenne o la Kentucky, vemos que la primera tiene que estar, la cantidad de energía que necesita para su crecimiento normal es entre 11,1 y entre 11,1 y perdóname. No sé qué ha pasado. Entre 11,1 y 20 micromoles de energía. Esto representa más o menos como mínimo 3 a 4 horas de luz solar directa. En condiciones normales, una Ryegrass perenne, que es la más común, muy utilizada aquí en Europa, esto equivale a 16 horas de iluminación encendida con 260 micromoles por segundo por metro cuadrado. Es el valor que nosotros necesitamos para garantizar estos niveles de energía medios durante 16 horas por día. Cuando nosotros no tenemos
el espectro más adecuado para la iluminación de las plantas, para su crecimiento, entonces se tiene que garantizar muchas horas de utilización para llegar a ese nivel de energía. Es decir, hay situaciones a donde, por ejemplo, con lámparas de sodio, se tiene que llegar a 24 horas de iluminación continua para que se garanticen los mínimos de energía necesarios para que la planta pueda hacer su trabajo. Problemas asociados, como no se va a respetar, no se respecta ni el fotoperiodo ni la cantidad de energía que es necesaria por tenermos un espectro pobre, la clorura del césped se va a reducir debido a la fotodegradación de la clorofila y como no respecta los procesos fisiológicos, se pueden conducir a problemas en el césped varios. Entonces, esto es una situación crítica. Muchas veces lo que nosotros vemos en situaciones de céspedes con soluciones de sodio de alta presión es que el césped, y tenemos esa experiencia en el terreno, el césped se queda amarillo. Y eso pasa porque tenemos la fotodegradación de las clorofilas. Otro tema muy importante tiene que ver con la temperatura y el impacto de la temperatura en el césped. Si las temperaturas, este es un tema importante porque muchas veces nos pone esta cuestión que las lámparas de vapor de sodio garantizan una temperatura más alta y por eso son mejores no para la iluminación, porque el espectro es muy poco rico y muy poco eficiente, pero para garantizar la temperatura de trabajo del césped. Entonces, una cuestión importante es que si las temperaturas están por encima de 0 grados, los brotes y las raíces se pueden continuar a desarrollar en los céspedes, aunque una taja más baja, pero no para, ¿vale? Entonces, a partir de 0 grados es posible que continúe a trabajar. El crecimiento continuo y la producción de la clorofila permiten que las plantas se mantengan de color verde mismo en invierno y con temperaturas bajas. El regras perennes son menos susceptibles a estos daños de bajas temperaturas o posibles bajas de tasas de crecimiento porque son preparadas para bajas temperaturas. Las temperaturas del suelo de la superficie son más importantes que la temperatura del aire porque las coronas del césped están junto al suelo. Entonces, lo más importante es la temperatura del suelo y no la temperatura del aire. Otra cosa es que los equipos de sodio emiten mucha temperatura, pero por convección. El calentamiento se hace por convección. Entonces, cuando se tiene una situación real en un campo de fútbol, con el viento, la temperatura del suelo es básicamente la misma con sodio o con LED. Esos son los valores que nosotros tenemos y es la realidad y una situación real de utilización. Lo que pasa entonces es que la utilización de un sistema de iluminación artificial para calentar el césped resulta muy poco eficiente, una vez que la gran mayoría del calor emitido no llega al suelo. Entonces, lo que nosotros proponemos es la utilización de mantas térmicas. Con esto se va a garantizar un sistema más eficiente, no se está a gastar energía y se va a garantizar un sistema más eficiente de mantener la temperatura del suelo. Además, se permite respetar el fotoperiodo, porque manteniendo encendidas las lámparas se va a estar a calentar el suelo de alguna forma, mínimo para la cantidad de energía que se está a gastar, pero no se va a respetar el fotoperiodo y al final se va a degradar el césped. Entonces, ¿qué tenemos en términos de tecnología LED, de iluminación artificial para un césped? Un césped de alta calidad necesita de una altura de planta equilibrada con corte homogéneo, hojas de gran dimensión para buena densidad, hojas de gran espesor para mayor resistencia y mejor resistencia al pisoteo, hojas de color verde, como ya he dicho antes, para una buena uniformidad visual, tallo con buen espesor para una planta más fuerte resistente también al pisoteo, raíces de grande profundidad y ramificación y resistencia también a la atracción y elevada densidad de plantas para una cobertura y amortiguamiento homogéneo. Es muy importante para la práctica del deporte, en este caso del fútbol de alta competición. Y esto son las características de un césped de alta calidad.
¿Qué condiciones necesitamos para un césped de alta con estas características? Necesitamos de una humedad para garantizar la cantidad de agua necesaria a las plantas y las hojas. Necesitamos de iluminación natural para el crecimiento de las plantas. Entonces, si sin luz no podremos garantizar un buen césped, una buena situación de aire para una correcta oxigenación de las plantas y un abono adecuado para que tenga todos los compuestos necesarios para su crecimiento. Dentro de todos, todos son importantes, pero como he dicho antes, 95% de la energía viene de la luz natural. Entonces, la luz tiene un impacto y es el factor central. Pero el problema actual en los estadios de grandes dimensiones y modernos es que son cada vez más enfocados en las personas. Entonces, nos permiten tener muy buenas condiciones para las personas que están en los estadios, con mucho conforto y con condiciones espectaculares, muy atractivas, pero empeoran las condiciones generales del césped. Entonces, buenas para las personas, pero malas para el césped, que es, claro, un tema central en los estadios de fútbol de alta y para alta competición. ¿Por qué? Porque tiene menor calidad y cantidad de luz recibida en el suelo, porque tiene las cubiertas que van a tapar mucha de la luz, menor y menor cantidad de agua de la lluvia, porque claro, como las cubiertas impiden la llegada de la lluvia a muchos puntos del césped, baja oxigenación para las plantas porque impiden la situación del aire. La única ventaja o que mejora es que garantiza una temperatura ambiente más estable dentro del estadio. Esto es bueno para todos, para el césped. Entonces, ¿cómo hacer compensar todo esto? Con la utilización de sistemas de riego, con la utilización de sistemas de ventilación forzada en los estadios y, claro, la utilización de sistemas de iluminación artificial. Centrándonos en la iluminación, las limitaciones de la luz natural en los estadios, como he dicho, son muy críticas. En muchos estadios llegan mismo en el pico, a donde deberíamos de tener 2.000 a 3.000 micromols por segundo por metro cuadrado, hay zonas a donde se llega a tener 30 a 40 micromols por segundo por metro cuadrado. ¿Y por qué? Porque mismo en estadios muy abiertos, las cubiertas cortan entre 90 a 95, pueden cortar entre 90 a 95% de la cantidad de luz que llega. Y esto es muy crítico. ¿Por qué? Porque 30 a 40 micromols por segundo por metro cuadrado es el nivel de sobrevivencia de un césped, de una gramínea. Y está al nivel, cuando está en el nivel mínimo, necesitamos de compensar entonces la luz natural con un sistema artificial. La idea es compensar y no sustituir. Entonces, la idea es mantener la utilización de la luz natural al máximo e intentar que la luz artificial nos permita llegar a los niveles que necesitamos para que el césped pueda crecer. Entonces, para las plantas, ¿cuáles son los requisitos principales? Un espectro adecuado para el crecimiento eficiente, que es el espectro tiene que ser rico y estar adecuado, ajustado al espectro de absorción de la clorofila para que así toda la luz emitida sea aprovechable. Niveles de energía ajustados a las necesidades reales de la planta, es decir, por muy abierto que sea y por mucha luz natural que tenga, hay situaciones donde las plantas básicamente no tienen ni los niveles mínimos para poder tener que garantizar esa cantidad de energía ritmo circadiano y fotoperiodo. La energía que se pase para la planta, si no se respecta el fotoperiodo y el ritmo circadiano, la planta se va a quedar enferma y no va a crecer de forma sana y a garantizar las condiciones que necesitamos. Necesitamos de cubrir la máxima área de exposición posible para optimizar la utilización del césped y la máxima uniformidad espectral energética posible para que el césped crezca de forma totalmente uniforme. En términos de mantenimiento y exploración,
Una robustez adecuada para resistencia a vibraciones e impactos mecánicos, porque los sistemas de iluminación se tienen que mover dentro del campo y a cada X horas se tienen que mover para otras posiciones. Entonces, tiene que ser un sistema súper robusto y resistente mecánicamente. Estanquidad elevada para que permita riego simultáneo, claro, porque muchas veces el sistema está dentro del campo y si tiene que hacer el riego, si el sistema no tiene protecciones contra el riego, se va a estropear y eso no es aceptable. El peso lo más bajo posible de un sistema de iluminación, porque claro, es un sistema que está dentro del campo, no hay otra forma, y al estar dentro del campo va a afectar directamente o indirectamente al césped. Tiene que ser un sistema ágil y flexible para simplificar el proceso de transporte y almacenamiento, muchas veces muy limitado en los estados modernos o también los antiguos. Instalación de costes competitivos y ajustados a la realidad. Tiene que ser un sistema, vale, muy bueno desde el punto de vista tecnológico, pero tiene que ser aceptable desde el punto de vista de inversión. Y exploración de costes energéticos y mantenimiento bajos, es decir, tiene que consumir el mínimo posible de energía para garantizar que los costes son aceptables. Los sistemas actuales utilizan lámparas de vapor de sodio. Tienen un sistema no modular con diseño muy limitado, un sistema de reflector con un sistema óptico muy limitado, potencias fijas de 600 y 1000 vatios, espectro muy bajo, desajustado del espectro de absorción, muy baja eficiencia energética, entre 1,87 y 2,1 micromols por segundo por vatio o por joule, bloco óptico sin cualquier estanquidad, alta depreciación y mortalidad, imposibilidad de regulación de potencia, entonces no se puede ajustar las condiciones reales de utilización y muy baja, limitada incorporación o posibilidad de incorporación de sistemas de control. Esto quiere decir que la potencia instalada es demasiado alta para la realidad actual, niveles bajos de energía en las plantas, entonces se consume mucha potencia y efectivamente la cantidad de energía que llega a la planta y que es utilizada por la planta es todavía más baja porque está desajustada del espectro de absorción. Tenemos niveles de mortalidad muy altos, entonces obliga a operaciones de mantenimiento continuas, condiciones de instalación limitadas por potencia y óptica disponibles, niveles bajos de uniformidad y coste de mantenimiento y exploración altos. Un sistema de última generación LED, actualmente como un ProGrow, por ejemplo, son sistemas modulares con sistemas ópticos flexibles, ajustados a todas las necesidades, espectros ajustados al espectro de absorción, tecnología de punta, 3,25 micromols por segundo por vatio de rendimiento actual, muy alta eficiencia, mucho más alto de lo que la tecnología de vapor de sodio. Son sistemas con estanquidad, muy baja depreciación con el tiempo durante, por ejemplo, menos de 1% a 10.000 horas de utilización, muy alta robustez mecánica y resistente a vibraciones e impactos mecánicos y imposibilidad de regulación de potencia y de incorporación de un sistema de control completo. Entonces, la comparativa es que entre las dos soluciones tenemos una potencia instalada inferior a 60% inferior a una solución de sodio, que puede llegar hasta 75 a 80% de reducción, niveles altos de energía útil para las plantas, mucho más altos, condiciones de instalación flexibles y ajustables en función del tipo de aplicación. Entonces, tenemos mucha flexibilidad para adaptarlo en función del tipo de aplicación que se quiere, si se quiere iluminar todo el campo, solamente una franja, etc. Niveles muy altos de uniformidad, 90% más de uniformidad espectral y energética y costes de mantenimiento y exploración muy, muy reducidos. Al final, entonces, que nos permite un sistema de sodio de LED contra un sistema de sodio, muy alta selectividad, control de potencia, de proporción, más energía emitida por cada vatio consumido, más energía en el plano, entonces por los sistemas ópticos, mucho más estable durante el periodo de utilización, mucho más uniforme y un arranque instantáneo.
que al contrario de las otras soluciones que tardan a encenderse y a garantizar el servicio necesario. Desde el punto de vista ambiental, aseguran niveles de temperatura equivalentes en el suelo, demostrado por nosotros en el campo, en el terreno de juego, mejores niveles de humedad, porque como no secan tanto el suelo, muchas veces lo que se tiene que hacer es bajar mucho los equipos para garantizar los niveles de GIA y de sodio, y eso hace con que la temperatura suba y la humedad desaparezca, y eso es muy malo, que seca el suelo y las plantas se quedan amarillas. No permite, los LED permiten una optimización del espectro y de potencia en función de las necesidades, garantiza un IP66 mucho más resistente a vibraciones y con menos costes de exploración, comparativa de una solución tradicional de sodio y de LED. Una solución ProGrow, como la que ven en las imágenes, de 450 vatios, garantiza los mismos micromoles por segundo de salida del equipo reales, y vean la diferencia de eficiencia entre las dos soluciones. Una solución LED es 160% más eficiente que una solución de vapor de sodio. Y solamente hablo de comparativa de micromoles por segundo. No, ni siquiera hablo de la eficiencia de utilización de la planta. Esto es lo que llega a las plantas, es por cada vatio cuántos micromoles estamos a emitir entre una solución y la otra. Y esto es decir que hay una reducción enorme de energía, y puede ser más grande todavía porque nosotros vamos a garantizar que la planta es más eficiente porque utiliza mejor la luz LED que la luz del vapor de sodio. Entonces, nosotros, con base en todo esto, ya vimos que cómo funciona la planta, qué necesidades tiene para garantizar un buen césped de calidad para alta competición, y qué tecnologías existen actualmente y las ventajas de la tecnología LED en comparativa con una solución de vapor de sodio tradicional. Desarrollamos o estamos a trabajar con sistemas, de móviles para utilización en el césped actualmente con este tipo de tecnología. Entonces, ¿cómo hacer con que, aparte de tener la tecnología, cómo hacer con que que esta tecnología pueda estar acoplada a un sistema, y que ese sistema, un nivel más arriba, pueda servir para mejorar todavía más los sistemas de iluminación artificiales de un campo de fútbol? Para eso se utilizan sistemas móviles con un sistema de iluminación LED, un equipo LED tipo ProGrow, y estos sistemas están dotados, aparte de tener un diseño mecánico que permite garantizar todas las condiciones óptimas de utilización en un césped natural, están dotados de sistemas de control de última generación, y tienen sensores que permiten medir un grande número de cosas, de factores como la conductividad, la temperatura del aire, la temperatura de la superficie del suelo, la humedad y la energía que llega. Con esto, el sistema se va a ajustar y controlar de forma automática las condiciones de utilización, a las condiciones reales de utilización del césped, para garantizar la maximización y optimización del sistema de iluminación y bajar todavía más el consumo energético. Ese es el objetivo, y a partir de ahí nos permite, con una comunicación remota, controlar remotamente y acceder remotamente a todos los datos. Todo esto se hace al nivel del sistema con una metodología. Entonces, ¿cómo llegar a un sistema de iluminación artificial de máxima calidad? No es suficiente tener un equipo de alta calidad, es necesario tener un sistema de alta calidad, y para eso un proyecto. ¿Cómo? Haciendo una buena toma de datos, un estudio lumínico de energía, preparar una propuesta, hacer una buena instalación, formación para garantizar que se va a utilizar de la mejor forma, y se presentar los resultados con mediciones reales. Un buen estudio va a conducir a una utilización adecuada de los sistemas y de los equipos LED en un césped. Entonces, esta es la única forma de garantizar que
tener la mejor tecnología con un buen equipo desarrollado específicamente para este tipo de aplicación en un buen sistema se garantiza los niveles de servicio, de calidad de servicio necesaria. Nosotros aquí en Portugal estamos a desarrollar un proyecto que se llama TLAMP. Es un proyecto que empezó en 2021 y va a terminar en 2023 es un proyecto entre Loki, la empresa UTAD, la Universidad UTAD y la empresa Montañas de Investigación, que es un grupo que trabaja y desarrolla sistemas de industria 4.0. Este es un proyecto de investigación a 3 años y que va a permitir al final tener un sistema móvil de última generación con inteligencia artificial para utilización en céspedes naturales de última generación y garantizar la máxima eficiencia a todos los niveles en utilización de céspedes naturales. Muchas gracias por vuestra atención y doy por terminada mi presentación. John? Muchas gracias, David. Hola. Sí, sí. Hola, David, ¿me escuchas? Sí, sí, perfectamente. Muchas gracias por tu presentación. Estoy disfrutando cada una de las charlas. Vamos a aperturar e invitamos a nuestro público para que pueda hacernos preguntas a través del chat. Tú, David, vas a poder ver el chat de tu presentación, las preguntas que pudieran hacer y Vale. vamos a responderlas directamente desde el chat. Okay, entonces invitamos a nuestro público para que vaya haciendo las preguntas. Yo quería hacerte para empezar esta conversación, esta pequeña conversación, un poco sobre el análisis de los costos. ¿Cuál es el costo que tú tienes experiencia, por ejemplo, para otorgar un mol o 2 moles o 5 moles por día de energía? ¿No? Para caso de un estadio que tiene una sombra parcial. Sí, a ver, es muy complicado decirte porque depende mucho de las condiciones de utilización de un campo. Entonces, cada uno de estos proyectos se hace a medida, en función de las condiciones que tienen, en función del tipo de planta, en función de la infraestructura y de la ubicación, de latitud y longitud. Entonces, por eso decía que el método, tener un equipo, tener un sistema, con control o sin control, es una parte importante, pero el proyecto tiene un peso muy grande. Entonces, lo que te puedo decir es que en condiciones reales de un ejemplo, un proyecto de este tipo, comparativamente a un proyecto de sodio, se puede pagar en 1 año o menos, para que tengas una idea. Un ejemplo concreto. Una inversión, un proyecto de este tipo con 5 años de garantía o hasta 10, se puede pagar en menos de 1 año, sin cualquier tipo de problema. Entonces, darte un número es difícil porque depende mucho de las condiciones, porque todo es a medida, se va a poner un sistema con más o menos equipos, se va a poner un sistema con control o sin control, con más o menos potencia, depende del tipo de césped, depende de un montón de condiciones. Es muy complicado darte un número así. Te he dado un ejemplo concreto de un estadio. En menos de 1 año, 9 meses se paga un proyecto de este tipo con todas las ventajas que se tiene. Entiendo. Los estadios tienen que estar preparados además para poder albergar todos los equipos y la tecnología. Correcto, Claro. Entiendo eso muy bien, David. ¿Tienes algunas preguntas en el chat? Estás libre de contestarlas directamente conforme vayan apareciendo. Vale. Por ejemplo, me pregunta cuáles son las longitudes, me pregunta José Palacios, cuáles son las longitudes de onda que se utilizan en iluminación artificial. Como he puesto en mi presentación, las longitudes de onda más comunes de una lámpara de sodio son
son en la zona de los amarillos y de los rojos. Entonces, el espectro de absorción de una planta para la fotosíntesis con las clorofilas está en la zona de los azules y de los rojos. Esto significa que todo lo que sea que esté fuera de los azules y rojos va a bajar la eficiencia espectral. Es decir, esos componentes no se van a utilizar con tanta eficiencia y así todo lo que se está a emitir debería de estar en torno a los azules y rojos del espectro de absorción. Cuanto más cerca, más eficiente va a ser el sistema de iluminación. Entonces, ni todos los micromoles que llegan son utilizables o se utilizan con la misma eficiencia. Y eso puede bajar la eficiencia espectral, que se llama de eficiencia espectral. Entonces, una lámpara de sodio que tiene 200 micromoles por segundo por metro cuadrado y una lámpara de LED que tiene 200 micromoles por segundo por metro cuadrado, la lámpara de LED va a ser muchísimo más eficiente, en torno al 75% más eficiente. Entonces, no necesita de tantos micromoles por segundo por metro cuadrado para el proceso de fotosíntesis. Creo que ha respondido a la cuestión. Voy a ver otras. La mayoría de las estaciones mide la radiación solar en vatios por metro cuadrado. ¿Cómo interpretamos esos datos? Es más o menos sencillo. Nosotros necesitamos de medir photon flux, el flujo de fotones, y dentro de la zona par, entonces el ppf. En ese caso, cuando se habla de vatios por metro cuadrado, hablamos de vatios de energía solar en todo el rango del espectro de la luz solar, que va desde de toda la zona invisible y visible. Para las plantas solamente hace falta la parte visible, como lo he comentado. Hay un factor de conversión, que si me acuerdo bien es de 2,7 para convertir vatios en micromoles por segundo por metro cuadrado, que es el factor que se utiliza, pero claro, ese es un factor, es una estimación, una aproximación. Es importante que se utilice sensores par para medir los micromoles por segundo por metro cuadrado reales, sí, pero van a estar en torno de ese factor de conversión, ¿vale? Porque solamente importa la parte que está dentro del rango par. Además, se tiene que utilizar los espectros, los filtros de los sensores correctos, porque hay sensores que no miden toda la zona par. Hay unos de última generación que te miden con toda la garantía los espectros del espectro de 400 a 700 y no echan la parte junto a los 400 y la parte junto a los 700. Se tiene que tener mucho cuidado con el tipo de sensores que se utilizan para no tener errores en las mediciones. ¿Cuántas horas de luz solar deben de ser las apropiadas en césped de golf? Por ejemplo, depende del tipo de césped. Un ryegrass, peren ryegrass, por ejemplo, necesita de entre 11 a 20 micromoles por segundo, perdóname, de moles por metro cuadrado por día. Entonces, las horas de utilización solar dependen de la cantidad de energía, el DLI que necesita es ese. Las horas de luz solar depende de la latitud y longitud, en este caso más latitud, porque va a depender muchísimo de los vatios por metro cuadrado del flujo de fotones que tenemos por metro cuadrado. Entonces, depende mucho de lo que tenemos para llegar a esos números. El ideal es que se tenga 15, para ese tipo de planta, que se tenga 15 moles por día por metro cuadrado. ¿Cómo llegar a eso? Depende de la potencia que se tiene por metro cuadrado, del flujo de fotones, y el número de horas va a depender de eso. Entonces, cuando no tenemos suficiente número de horas, necesitamos de utilizar un sistema artificial de iluminación. Ahora, eso va a depender mucho de la ubicación y del tipo de planta. Se tiene que estudiar.
La recuperación de un campo, pregunta, la recuperación de un campo deportivo por la noche no es tan eficiente porque, como yo he comentado, este es un tema muy importante. Es muy importante respetar el fotoperiodo y el ritmo circadiano tenemos que respetar el día-noche y día otra vez, y el fotoperiodo de la planta específica con que estamos a trabajar. ¿Por qué? Porque si no, la planta no va a trabajar a su ritmo natural y va a empezar a quedarse enferma porque no puede garantizar su trabajo o sus procesos naturales que tiene. Entonces, meter luz por la noche para intentar compensar la recuperación de un césped no es la mejor opción. Es necesario garantizar la recuperación y para eso garantizar el fotoperiodo de un césped. Cuando nosotros tenemos con un sistema sodio, como nosotros no tenemos un espectro muy rico, se tiene que trabajar más horas, muchas veces 24 horas y durante 2 días seguidos. Esto afecta muchísimo a un césped y él se va a quedar enfermo al final de una semana o algo así, se empieza a quedar amarillo. ¿Por qué? Porque como no se respecta el fotoperiodo ni la parte del ritmo circadiano, trabaja continuamente durante 48 horas, empieza las clorofilas, así que empiezan a oxidar y a quedar amarillas. Por eso las hojas se van a quedar amarillentas y pierden el color verde oscuro que deberían de tener. Entonces, no es lo mismo trabajar por la noche y por el día porque la planta se queda tonta y se debería de trabajar siempre por la noche y respetar el fotoperiodo. Económicamente viable utilizar solo para acelerar la recuperación. Sí, la recuperación de un césped para competición para alta competición es económicamente viable. Siempre tiene que ser porque necesitamos de garantizar la calidad del césped para la práctica deportiva. Entonces, cuando no hay un buen césped, no puede haber una buena práctica deportiva y se va a conducir a otras cosas como problemas en los jugadores, enfermedades, etcétera. Y eso también tiene un coste que se tiene que evaluar muy bien. ¿Hay algún sistema LED espectro adecuado para el crecimiento sea vegetativo y nivel de floración? Sí, un crecimiento vegetativo, el sistema que nosotros desarrollamos utilizando solamente normalmente azules y rojos en una proporción adecuada que nosotros tenemos estudiada y calibrada, es suficiente para la eliminación de un césped en crecimiento vegetativo. La floración se hace con un cambio de la proporción entre azules y rojos, pero normalmente un césped no se llega a la parte de floración porque se hace el corte antes de llegar a eso, como lo he comentado en mi presentación. ¿Vale? Si necesario, en condiciones especiales se puede utilizar un poco de Farred para acelerar todo el crecimiento de la altura de la planta. No, existen diferencias significativas entre la fotosíntesis natural y la luz artificial. Para la planta le da igual que sea luz natural o que sea luz artificial. La planta lo que ve son fotones. Entonces, ella tiene un espectro de absorción y no sabe si está básicamente sobre efecto de una luz natural o sobre efecto de la luz artificial. Lo que va a hacer es que la luz natural es muy rica en términos espectrales y tiene otras componentes que nosotros no necesitamos de aplicar en un sistema artificial para bajar los costes energéticos y el coste de la solución. Pero del punto de vista de fotosíntesis, la eficiencia es la misma, porque toda la parte de la luz solar va a estar dentro del espectro de la absorción de la clorofila y la luz artificial, la que nosotros desarrollamos, va a estar dentro del mismo espectro de absorción. Y como yo siempre digo, fotones son fotones. No importa si son de origen natural o artificial. La planta va a ver los mismos fotones con la misma longitud de onda y con la misma energía, porque eso es invariable independientemente si sea artificial o natural.
Desde que esta intensidad de la luz empieza a cronometrar las horas del día. Una planta necesita normalmente de 40, en torno de los 40 micromols por segundo por metro cuadrado para que pueda funcionar. La planta detecta la luz natural a partir de muy poca cantidad de luz, pero claro, hasta que llegue a esos 40, básicamente no está a funcionar. Se empieza a despertar, pero no está a funcionar. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta que llegue a los 40 micromols por segundo por metro cuadrado, no va a poder hacer sus procesos normales. Si no tiene esos 40, la planta se va a empezar a quedar enferma. Entonces, en términos prácticos, hasta que tenga los 40 micromols por segundo por metro cuadrado, no va a empezar a funcionar correctamente. Y entonces, para todos los efectos, es a partir de ahí que la planta empieza a trabajar y que se empiezan a contar las horas del día. Otra cosa muy importante es que la planta, el césped, una gramínea, tiene un nivel de saturación de 350 a 400 micromols por segundo por metro cuadrado. Es decir, no sirve de nada meter más de que 400 micromols por segundo por metro cuadrado para acelerar procesos de crecimiento. ¿Por qué? Porque la planta va a empezar a rebotar energía. Es decir, aparte de que estamos a gastar más energía para que la planta crezca y la planta no lo va a utilizar, y además la planta va a tener que utilizar su propia energía, alguna de la energía que tiene almacenada, para rebotar, para garantizar que no va a recibir más luz. Entonces, aparte de que estamos a gastar más energía para intentar que la planta crezca más rápido, mejor, la planta no solamente no lo está a utilizar, como va a utilizar, a quemar energía de su propio almacén para rebotar. Entonces es contraproducente porque no va a servir para nada. Entonces nosotros decimos, mira, se tiene que utilizar hasta los 350, 400 micromols por segundo metro cuadrado y a partir de ahí no se puede utilizar más. Es con este valor que se tiene que trabajar máximo para garantizar el DLI de un día de trabajo dentro del fotoperiodo. Cuanto más energía se pone, menos horas necesita de trabajar. Cuanto más energía se pone, más rápido va a recuperar con más horas de trabajo. No importa, se pone más DLI, ¿vale? Pero hasta ese valor, esa es la tasa de capacidad de absorción de un césped, de una gramínea. A partir de ahí ya no hace sentido y la planta va a rebotar y no va a hacer nada con esa luz que se está a intentar poner. Vale, y eso es un tema muy importante porque muchas veces lo que se intenta hacer es darle el máximo de potencia durante un corto periodo de tiempo, pero eso no va a ser muy eficiente y porque va a ir, probablemente a partir de un determinado valor empezar a degradar la planta y no a mejorar. La idea es intentar mantener el máximo de energía posible dentro del periodo de fotoperiodo. Si podemos tener 350 micromols por segundo por metro cuadrado durante 12 horas, mejor, ¿vale? Pero no, y máximo 16 horas de trabajo. Nunca sobrepasar las 16 horas para que la planta pueda descansar las 8 horas. Las 8 horas de noche son las horas que la planta tiene para hacer su trabajo de translocación, que es mover los azúcares de las hojas para las raíces y que pueda crecer. ¿Vale? Sin que pueda hacer ese trabajo, la planta no va a poder crecer porque no va a poder mover los azúcares de las hojas, de su almacén de las hojas para las raíces. Y así no tiene forma de crecer porque no va a tener energía para hacerlo. Y eso es un tema, de ahí es muy importante el tema del fotoperiodo. Máximo 12 horas, si posible, como máximo de los máximos absolutos, 16 horas. No deberíamos de sobrepasar de las 16 horas. Claro, ahora, ¿deberíamos de poner 350 a 400 micromols por segundo por metro cuadrado? Claro que sí, pero esa es una situación, un compromiso entre coste de inversión en el proyecto, de energía y resultados. Cuanto más energía hasta ese valor, menos horas, también va a ser mejor porque menos horas vamos a tener sobre el césped y ya no vamos a tener tanto pisoteo y a sacrificar tanto el césped. ¿Vale? Entonces todo es un compromiso.
Cuanto menos horas mejor, pero también va a tener otros costes y es una cuestión de que en cada estadio se tiene que evaluar y en cada estadio se tiene que mirar cuál es el mejor compromiso y la mejor solución que se tiene. Por eso decía hace poco que se tiene que tener. Es muy complicado dar un valor porque depende muchísimo de las condiciones. Un proyecto de iluminación artificial de césped depende mucho del producto, de la calidad del producto y de la solución tecnológica, del sistema y también, muy importante, del proyecto. Todo en conjunto es lo que te va a hacer con que un sistema de iluminación artificial te permita tener una buena calidad de servicio o una mala calidad de servicio. No es suficiente tener un buen producto si no tienes un buen sistema o si no tienes un buen proyecto, porque todo en conjunto tiene que estar ajustado y adecuado para que tengas la mejor solución y optimización posible. Y ese es el compromiso de cada uno de los proyectos, es buscar siempre la mejor solución para cada uno de los proyectos. No hay una solución milagrosa para todos los casos. Se tiene que estudiar caso a caso. Y ese es uno de nuestros principales trabajos, es desarrollar productos, sistemas y hacer proyectos. Estudiar junto con cada uno de los clientes de cada uno de los estadios o campus la mejor solución. Sea de golf, sea de tenis, sea de fútbol, sea de lo que sea. No hay